A veces el éxito no llega envuelto en paz, sino en un silencio que pesa más cuando el concierto termina. Durante décadas, Marco Antonio Solís fue la voz que acompañó amores, despedidas, reconciliaciones y noches enteras de nostalgia. Fue el hombre que convirtió el dolor en canción y que hizo sentir a millones que alguien en algún lugar entendía exactamente lo que llevaban dentro. Pero hoy la historia no gira alrededor de un premio, ni de una gira ni de otro estadio lleno. Hoy la pregunta es mucho más íntima y por eso también mucho más inquietante. Porque cuando un artista pasa más de medio siglo entregándole emoción al público, llega un momento en que el mundo empieza a preguntarse qué queda cuando las luces se apagan. Y en el caso de Marco Antonio Solís, esa pregunta ha tomado fuerza por una razón muy delicada. En los últimos tiempos crecieron versiones, comentarios y lecturas sobre una etapa más introspectiva en su vida, una etapa que muchos se apresuraron a bautizar como triste. Y ahí es donde todo se vuelve más complejo. Porque una cosa es el rumor, y otra muy distinta es la verdad emocional de un hombre que ya lo vivió casi todo. Marco no es cualquier nombre dentro de la música latina. Es una figura que marcó generaciones enteras. Nació lejos del brillo artificial en un entorno sencillo y desde niño se abrió paso hasta convertirse en una de las voces más influyentes de habla hispana. Con los Bukis construyó un fenómeno que parecía imposible de detener. Más tarde, como solista, confirmó que no dependía de una etapa ni de una moda. Su carrera no fue un golpe de suerte, fue una permanencia. Y por eso mismo, cuando alrededor de alguien así empieza a hablarse de cansancio, de silencio y de una vida más reflexiva, el público se sacude. Lo más fuerte de esta historia no es un escándalo. No hay aquí una caída aparatosa, ni una confesión demoledora confirmada. Lo que hay es algo mucho más humano. Hay señales de un hombre que parece mirar su propia vida con otros ojos. Un hombre que ya no corre detrás del reconocimiento, porque el reconocimiento ya lo alcanzó hace mucho tiempo. Un hombre que quizá está entrando en esa etapa en la que el alma empieza a exigir algo que la fama nunca pudo comprar. Calma, tiempo, sentido, descanso. Y ahí nace la gran tensión de este relato. Porque el público suele aceptar con facilidad que un ídolo triunfe, pero le cuesta muchísimo aceptar que también se canse. Nos gusta verlos fuertes, vigentes, impecables, siempre listos para otra noche gloriosa. Lo que no siempre queremos ver es el costo de haber sostenido esa intensidad durante tantos años. En Marco, ese costo no se ve como escándalo. Se ve como profundidad, se ve como pausa. Se ve como una sensibilidad todavía más expuesta en la madurez. La gran pregunta entonces no es si Marco Antonio Solís está viviendo un final triste. La verdadera pregunta es si estamos confundiendo la introspección con derrota. Si estamos leyendo como dolor lo que tal vez es transformación. Si estamos llamando tristeza a un proceso natural en la vida de un hombre que ya conquistó la cima más de una vez y que ahora quizás solo quiere escuchar su propia voz lejos del ruido. Y eso vuelve esta historia todavía más poderosa. Porque no estamos hablando solo de un cantante legendario. Estamos hablando del precio del éxito. Cuando el tiempo avanza de la distancia entre el aplauso y la paz del momento en que una figura inmensa deja de preguntarse qué más puede lograr y empieza a preguntarse qué quiere sentir de aquí en adelante. Lo que viene no es amarillismo. Lo que viene es una mirada más profunda a la vida de un hombre que le cantó al amor durante décadas, pero que hoy parece enfrentarse a una pregunta todavía más difícil. Después de haberlo dado todo, ¿cómo se aprende a vivir en silencio?
Mucho antes de convertirse en una leyenda, Marco Antonio Solís fue un niño de origen humilde que aprendió a mirar la vida sin adornos. Nació el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, Michoacán, lejos del brillo de los grandes escenarios y muy cerca de una realidad que exige carácter desde temprano. No llegó al mundo rodeado de privilegios. Llegó a un entorno sencillo de raíces firmes de esfuerzo cotidiano de familia y de tradición. Y eso importa más de lo que muchos creen, porque cuando alguien se forma desde abajo, no canta igual. Siente distinto, mira distinto y también sufre distinto. Desde muy pequeño mostró una relación natural con la música. No era una pose ni una ocurrencia pasajera. Era una necesidad interna. Antes de que el público lo conociera como Marco Antonio Solís, antes de que millones lo llamaran. El Buki, ya existía en él una sensibilidad especial para convertir emoción en melodía. En sus primeros años, cantó junto a su primo Joel Solís, y aquella etapa temprana no solo fue un juego de infancia. Fue el primer aviso de que ahí había un talento raro. De esos que no se explican solo con disciplina, porque también traen una intuición casi imposible de enseñar. Con el paso del tiempo nació Los Bukis, y con ese nombre comenzó una historia que terminaría marcando a generaciones enteras. Lo que parecía un proyecto juvenil fue creciendo hasta transformarse en un fenómeno emocional para México y para buena parte de América Latina. Marco no solo cantaba, escribía con una verdad que tocaba fibras profundas. Mientras otros buscaban sonar bien, él parecía empeñado en decir algo que doliera de verdad, y esa diferencia fue decisiva. La gente no solo escuchaba sus canciones, se reconocía en ellas. En los años de ascenso con los Bukis, Marco Antonio Solís empezó a construir una conexión extraordinaria con el público. No era el artista distante que vive separado de la emoción de la gente. Era el hombre que parecía ponerle palabras exactas a heridas que muchos no sabían expresar. Por eso canciones como Tu cárcel, Falso amor y muchas otras no se quedaron en la radio como simples éxitos comerciales. Se convirtieron en parte de la vida sentimental de millones de personas. Eran canciones que se dedicaban, que se lloraban, que se cantaban en fiestas, en despedidas y en noches donde el corazón no encontraba calma. Pero mientras la fama crecía, también se iba formando otro rasgo que sería clave en toda su vida. Marco aprendió a sostener una intensidad constante. Carreteras, presentaciones, estudios, viajes, compromisos, presión. Esa maquinaria del éxito que desde fuera parece gloriosa, desde dentro, empieza a pasar factura mucho antes de que el público lo note. Y aún así él siguió adelante, con una consistencia que muy pocos artistas logran mantener. No se volvió grande por una temporada brillante. Se volvió inmenso porque supo permanecer. Cuando los Bukis llegaron a su punto más alto, ya no eran solo una agrupación popular, eran una identidad emocional para muchísimas familias hispanas, dentro y fuera de México. Y en el centro de todo estaba Marco componiendo, cantando y cargando sobre sus hombros una responsabilidad enorme. Porque cuando un artista se convierte en refugio para otros, deja de pertenecer solo a sí mismo. Empieza a cargar también con las expectativas ajenas, y ese es un peso silencioso que casi nadie ve cuando mira una portada, una alfombra roja o un estadio lleno. Luego vino la separación del grupo, y ahí apareció otra prueba decisiva. Mucha gente pensó que sin los Bukis, la historia perdería fuerza, que la magia pertenecía al nombre colectivo y no al hombre que estaba al frente. Pero ocurrió lo contrario.
Marco Antonio Solís inició su camino como solista y demostró que su verdadero poder no dependía de una etapa concreta, sino de una identidad artística demasiado sólida para apagarse con un cambio. Esa reinvención no fue menor. Fue la confirmación de que no estábamos frente a una estrella de un solo momento, sino frente a un creador capaz de renacer sin traicionarse. Y justamente por haber resistido tanto, por haber llegado tan alto, y por haberse mantenido vigente durante décadas, hoy su historia conmueve de una manera distinta. Porque cuando uno entiende de dónde salió, cuánto luchó, cuánto construyó y cuánto dio, empieza a comprender que el cansancio emocional de la madurez no sería una debilidad, sino una consecuencia humana de una vida vivida al máximo. El problema es que el público suele celebrar la cima, pero rara vez se detiene a pensar en todo lo que esa cima le exige a quien la habita durante tantos años. Por eso, para entender de verdad lo que se dice hoy sobre Marco Antonio Solís, primero había que mirar con atención sus raíces, su ascenso y el enorme peso de su legado. Porque nadie puede interpretar bien el silencio actual de un hombre si no entiende primero el ruido gigantesco que lo acompañó durante toda su vida. Y ahora que ya tenemos claro quién fue, de dónde vino y cómo se convirtió en un símbolo, sí estamos listos para entrar en la parte más delicada de esta historia, el momento en que la leyenda deja de ser solo leyenda y empieza a mostrarse poco a poco como un ser humano que también necesita bajar el ritmo. Y es justamente aquí donde la historia deja de ser una biografía de éxito para entrar en una zona mucho más delicada. Porque cuando empezaron a circular versiones sobre una etapa emocional difícil en la vida de Marco Antonio Solís, muchas personas reaccionaron de inmediato, como si estuvieran frente a una tragedia confirmada. Pero la realidad es bastante más compleja. Hasta ahora no existe una confirmación oficial de una ruptura, ni un anuncio dramático, ni una declaración seria que permita hablar de un derrumbe personal. Lo que sí existe es algo mucho más sutil. Existe la percepción creciente de que Marco está viviendo una fase más introspectiva, más serena, más silenciosa que antes. Y ese detalle, aunque parece pequeño, cambia por completo la lectura de todo. Porque en estos tiempos una frase mal interpretada puede convertirse en titular. Y un gesto de cansancio puede terminar presentado como prueba de sufrimiento irreversible. Con Marco ocurrió exactamente eso. Alrededor de su imagen empezó a construirse una narrativa donde cada señal de pausa fue leída como tristeza y cada muestra de reflexión fue transformada en presagio. El problema es que esa clase de interpretación dice tanto sobre el artista como sobre el público que lo observa. Marco Antonio Solís no pertenece a la categoría de figuras acostumbradas al escándalo. Su carrera no se levantó sobre polémicas estridentes ni sobre conflictos mediáticos permanentes. Se levantó sobre canciones constancia y una relación profunda con su audiencia. Y por eso cuando aparece una conversación sobre su mundo interior, el eco es todavía mayor. Como durante décadas proyectó solidez, romanticismo y serenidad, cualquier indicio de cansancio despierta una inquietud colectiva. La gente no quiere aceptar con facilidad que alguien que tantas veces cantó con fuerza, hoy pueda hablar con más calma, mirar más hacia adentro o mostrar una sensibilidad distinta. Pero aquí aparece la pregunta realmente importante. ¿Qué es lo que cambió en él? O mejor dicho, ¿qué es lo que cambió en la manera en que lo miramos? Porque tal vez Marco no está cayendo. Tal vez solo está entrando en una etapa donde ya no necesita moverse con la urgencia de antes. Y para un público que lo conoció como símbolo de intensidad emocional, esa transición puede resultar desconcertante.
no porque tenga algo oscuro en sí misma, sino porque obliga a aceptar algo que mucha gente evita. Incluso los ídolos envejecen, incluso las voces eternas se cansan. Incluso quienes parecían invencibles también quieren silencio. Si uno observa con atención su recorrido reciente, lo que aparece no es la imagen de un hombre derrotado. Aparece la figura de alguien que ya lo logró todo varias veces y que ahora parece más interesado en el sentido que en la velocidad. Después de décadas de giras, aplausos, reconocimientos y resurrecciones artísticas, Marco parece haberse movido hacia un lugar más espiritual, más contemplativo, menos frenético. Y eso encaja con algo que ha mostrado desde hace tiempo. Su interés por la paz interior, la meditación, la fe y la vida vivida con mayor profundidad. No como discurso de ocasión, sino como una búsqueda real. Lo que para algunos suena a un final triste, para otros puede ser simplemente una transformación inevitable, porque a cierta edad ya no se persiguen las mismas cosas. A los 20 años uno quiere conquistar el mundo. A los 40 quiere consolidar lo construido. Pero después de los 60, la pregunta cambia. Ya no se trata de cuánto más puedes subir, sino de cómo quieres vivir lo que ya alcanzaste. Y ahí es donde esta historia se vuelve más poderosa que cualquier rumor, porque deja de hablar del artista como producto y empieza a hablar del ser humano como conciencia. Imaginen por un momento la dimensión de ese contraste. Un hombre que pasó décadas frente a multitudes, que volvió a llenar el SoFi Stadium con los Bookies en 2021, que sigue siendo reconocido como una de las figuras esenciales de la música latina, y que sin embargo, al llegar a casa, debe convivir con el mismo silencio que cualquier persona después de cerrar la puerta. Ese cambio de escala entre lo gigantesco del escenario y lo íntimo del hogar no es una anécdota menor. Es una tensión profunda. El cuerpo la siente. El corazón también. Y si ese corazón además pertenece a un compositor que siempre escribió desde la emoción más intensa, la experiencia se vuelve todavía más compleja. Por eso esta parte de la historia exige mucha responsabilidad. No se trata de negar que Marco pueda estar más reflexivo. Eso sería ingenuo. Se trata de no confundir reflexión con derrota ni madurez con tragedia, porque lo que hoy se percibe alrededor de él parece menos una caída y más un reordenamiento interior. Un cambio de ritmo, una forma distinta de estar en el mundo después de haber vivido tanto. Y si eso es así, entonces la narrativa del final triste empieza a desmoronarse. No porque todo sea perfecto, sino porque la vida real casi nunca se parece a los titulares que intentan resumirla. Lo más duro para el público no siempre es ver sufrir a un ídolo. A veces lo más duro es aceptar que ya no necesita demostrar nada. Y ese puede ser el punto exacto en el que se encuentra Marco Antonio Solís. No en el borde del abismo, sino en el umbral de una etapa donde el aplauso ya no define su valor personal. Una etapa en la que la prioridad podría no ser una nueva cima, sino una paz que quizá llevaba décadas posponiendo. Y si eso incomoda a tantos es porque también nos obliga a mirar nuestros propios miedos. El miedo a envejecer, a bajar el ritmo, a dejar de perseguir ruido y a descubrir quiénes somos cuando el mundo deja de mirarnos. Ahora que ya entendemos de dónde nacen estas versiones y por qué se amplificaron con tanta fuerza, hay que ir todavía más hondo. Porque una cosa es analizar el rumor y otra muy distinta es enfrentar el contraste brutal entre el Marco de la cima absoluta y el Marco de hoy. Y cuando ese contraste se observa con honestidad, la historia deja de parecer un drama mediático y empieza a sentirse como algo mucho más humano.
Cuando uno pone frente a frente al Marco Antonio Solís de los años dorados y al hombre que vemos hoy, no está comparando solamente dos edades. Está comparando dos formas de existir. En una estaba la velocidad, la conquista, el impulso de seguir demostrando. En la otra aparece algo más profundo, más sereno y también más difícil de entender para quienes solo saben mirar el brillo. Porque el Marco de antes era el símbolo de una intensidad imparable. Era la voz que llenaba escenarios, que convertía cada presentación en una descarga emocional y que parecía no conocer el desgaste. Pero el Marco de hoy transmite otra cosa. No menos fuerza, sino otra clase de fuerza. Una fuerza menos ruidosa, más interior, más consciente del tiempo. En los años de mayor furor con los Bukis, todo en su vida parecía avanzar con una energía feroz. Había giras, grabaciones, compromisos, multitudes, expectativas inmensas. Luego vino la etapa de solista, y lejos de apagarse, volvió a levantar una carrera gigantesca con la misma capacidad para conmover. No estamos hablando de una estrella que tuvo un solo momento de gloria. Estamos hablando de alguien que supo permanecer arriba durante décadas, sobrevivir a los cambios de la industria y seguir ocupando un lugar central en la memoria emocional de millones de personas. Eso no se construye solo con talento. Se construye con resistencia. Y resistir tanto tiempo deja marcas aunque desde fuera no siempre se vean. Por eso el contraste actual resulta tan fuerte. Porque el público todavía guarda en la memoria al artista que parecía eterno al hombre, que podía cargar con el peso de una gira, de una ruptura artística, de una reinvención de otra cima, de otro aplauso. Pero el tiempo no perdona ni siquiera a quienes marcaron una época. Y aquí aparece una verdad incómoda. A veces no duele envejecer. Lo que duele es que el mundo siga exigiéndote la energía de cuando tenías 30 o 40 años, aunque por dentro ya estés buscando otra cosa. Descanso, orden, silencio, paz. Hay algo especialmente duro en la vida de los artistas que alcanzan un nivel tan alto como el suyo. Cuando una persona pasa demasiados años siendo una referencia emocional para otros, corre el riesgo de olvidar cuál es su propio ritmo natural. Todo gira alrededor del calendario, del escenario, del compromiso del siguiente proyecto. Y cuando por fin aparece la necesidad de bajar la velocidad, el mundo lo interpreta como señal de decadencia. Pero no siempre es así. A veces bajar la velocidad es la forma más honesta de seguir siendo uno mismo. En el caso de Marco Antonio Solís, ese cambio de ritmo no parece venir de una derrota externa, sino de una necesidad interna. Y eso lo vuelve todavía más legítimo. Porque una caída puede ser impuesta por las circunstancias, pero una pausa consciente suele nacer de una lucidez más profunda. Después de llenar estadios, de recibir homenajes históricos, de volver a poner a los Bukis en el centro de la conversación musical, y de seguir siendo venerado por generaciones enteras, quizá la pregunta que hoy lo acompaña ya no es cómo mantenerse arriba, sino cómo habitar en paz todo lo que ya construyó. Y esa pregunta no es menor. Al contrario, es una de las más difíciles que puede enfrentar alguien que vivió bajo los reflectores durante tanto tiempo. Porque una cosa es luchar por llegar. Otra muy distinta es saber qué hacer después de haber llegado tantas veces. El éxito continuo también cansa. La admiración constante también pesa. Y cuando la vida pública ha sido tan intensa, la intimidad puede convertirse al mismo tiempo en refugio y en espejo. En refugio porque permite respirar. En espejo porque obliga a verse sin adornos, sin aplausos, sin la protección del personaje.
Ahí es donde esta historia adquiere una profundidad que muchos titulares no alcanzan a tocar, porque lo que algunos llaman final triste, quizá no es más que el momento en que un hombre deja de huir hacia adelante y decide escucharse de verdad. Tal vez no estamos viendo una pérdida, sino una revelación. Tal vez el gran cambio no es que Marco se haya apagado, sino que ya no necesita arder de la misma manera para sentirse valioso. Y eso para una sociedad obsesionada con la productividad, con la juventud eterna y con el ruido constante resulta casi incomprensible. También hay que decir algo que pocas veces se reconoce con la claridad suficiente. El legado de Marco Antonio Solís no depende de lo que haga mañana. Su huella ya está asegurada. Sus canciones siguen vivas en la memoria sentimental de América Latina. Sus letras siguen cruzando generaciones. Su nombre ya ocupa un lugar que no necesita validación diaria. Por eso si hoy se muestra más sereno, más introspectivo o más selectivo con su energía, eso no disminuye su grandeza. En muchos sentidos la confirma, porque solo alguien que ya no le debe nada al mundo puede permitirse vivir con menos urgencia, y quizá ese sea el punto más poderoso de todos. El verdadero conflicto no está en él. Está en la mirada de quienes no saben aceptar que un ídolo también tiene derecho a transformarse, que un hombre que pasó media vida regalando emoción pueda ahora reservar parte de su tiempo para sí mismo, que alguien admirado por millones prefiera hoy la paz a la velocidad. Y cuando uno lo piensa con honestidad, eso no suena a final triste. Suena a una evolución profundamente humana. Pero todavía queda una capa más intensa en esta historia. Porque una cosa es entender racionalmente que alguien cambie, y otra mucho más fuerte es preguntarse qué significa envejecer bajo la mirada pública, con millones observando cada gesto y cada silencio. Y justo ahí es donde esta historia termina de tocar algo que va mucho más allá de Marco Antonio Solís. Envejecer ya es un proceso complejo para cualquier persona. Hacerlo bajo la mirada de millones lo vuelve todavía más duro, porque el tiempo cuando cae sobre una figura pública no se vive solo por dentro. También se convierte en tema de conversación, en materia de titulares, en objeto de comparación constante. Y ese es precisamente uno de los puntos más sensibles en la historia actual de Marco Antonio Solís. No solo está atravesando la etapa natural de un hombre de 66 años, está atravesándola siendo observado por un público que durante décadas lo conoció como símbolo de romanticismo, fuerza escénica y permanencia emocional. Lo difícil de esa exposición no es únicamente la presión de seguir vigente. Lo verdaderamente agotador es que cada cambio personal puede ser interpretado como una señal de crisis. Si habla menos, dicen que está triste. Si se muestra más reflexivo, dicen que algo anda mal. Si baja el ritmo, algunos lo leen como decadencia. Y sin embargo, la vida no funciona así. Hay edades en las que hablar menos no significa sufrir más. A veces significa comprender mejor. A veces significa haber dejado atrás la necesidad de explicarlo todo. A veces significa simplemente que por fin uno aprendió a escuchar el silencio sin miedo. Por eso el caso de Marco toca una fibra tan profunda, porque nos enfrenta con una verdad que casi nadie quiere mirar de frente. Admiramos a nuestros ídolos, pero no siempre sabemos acompañarlos en su transformación. Los queremos brillantes, intensos, disponibles eternamente, capaces de devolvernos la misma emoción que nos dieron cuando éramos más jóvenes. Pero ellos también cambian, también cargan cansancio, también sienten el peso de los años. También descubren que el cuerpo, la mente y el corazón ya no responden igual ante el ritmo brutal que antes parecía natural.
Y en el caso de un artista como Marco Antonio Solís, ese proceso tiene una dimensión todavía más íntima, porque él nunca fue solo un cantante exitoso. Fue y sigue siendo un hombre profundamente ligado a la emoción. Sus canciones no nacieron de la superficie, nacieron de una sensibilidad real, de una manera particular, de mirar el amor, la pérdida, la nostalgia y el paso del tiempo. Eso significa que al llegar a esta etapa, no está simplemente envejeciendo como figura pública. Está atravesando una madurez emocional que en una personalidad así necesariamente se vuelve más visible, más callada quizá, más serena probablemente, pero también más profunda. Hay algo que como público deberíamos preguntarnos con más honestidad. ¿Por qué nos incomoda tanto ver a alguien ilustre bajar el ritmo? Tal vez porque nos obliga a pensar en nuestro propio futuro, en nuestras propias pausas, en el momento en que también nosotros tengamos que aceptar que vivir no es correr para siempre, que llegará el día en que el éxito, la productividad o la aprobación ya no bastarán para sostener el sentido de la vida. Y cuando esa verdad aparece, preferimos proyectarla en otros antes que enfrentarla en nosotros mismos. Por eso es tan fácil convertir la introspección ajena en drama. Nos asusta reconocerla como espejo. Marco, con todo lo que representa, se vuelve entonces mucho más que una celebridad en una etapa distinta. Se convierte en una especie de símbolo de algo universal. El momento en que una persona deja de perseguir ruido y empieza a buscar paz. El instante en que el aplauso sigue existiendo, pero ya no ocupa el centro. El punto exacto en que la identidad deja de depender de la escena y empieza a apoyarse en algo más profundo. Y eso, aunque desde afuera parezca melancolía desde adentro, puede ser una forma de libertad. Una libertad ganada después de décadas de exigencia de exposición y de entrega constante. También hay que reconocer algo esencial. Marco Antonio Solís ya no necesita probar absolutamente nada. Su legado quedó inscrito hace mucho tiempo en la historia de la música latina. La reunión de los Bukis en 2021, el peso de sus composiciones, los homenajes recibidos y la permanencia de su voz en la memoria colectiva son prueba suficiente de que su valor no depende de una nueva gira ni de otro récord. Cuando una figura llega a ese nivel, la gran batalla deja de ser pública. Se vuelve interna. No se trata de convencer al mundo. Se trata de preguntarse cómo vivir con plenitud todo lo que se construyó. Y quizá ahí está la lección más poderosa de toda esta historia. Envejecer bajo la mirada pública puede ser cruel si el mundo insiste en tratar cada pausa como una caída, pero también puede ser digno si aprendemos a mirar con más respeto. No todo silencio es tristeza, no toda lentitud es derrota. No toda etapa reflexiva merece ser convertida en tragedia. A veces lo único que estamos viendo es a un hombre que después de haber cantado para todos, está aprendiendo a escucharse a sí mismo. Y si somos justos, eso no debería provocar especulación. Debería provocar empatía, porque al final, más allá del artista monumental, de la voz inolvidable y del nombre que marcó generaciones, sigue existiendo una persona real con memoria, con cansancio, con gratitud y con derecho a vivir esta etapa sin que cada gesto sea deformado por la ansiedad de los demás. Y justamente por eso lo que queda por decir en esta historia ya no tiene que ver con rumores. Tiene que ver con el sentido final de todo lo que Marco Antonio Solís representa hoy. Al final quizá la historia de Marco Antonio Solís no trata de un final triste, sino de algo mucho más difícil de aceptar para el público. Trata del momento en que una leyenda deja de correr y empieza a vivir con otro ritmo.
Trata del instante en que un hombre, que pasó más de medio siglo entregándole canciones al mundo, descubre que también tiene derecho a guardar silencio, a mirar hacia adentro y a elegir la paz por encima del ruido. Y dicho así, lejos del escándalo y lejos de la exageración, todo cambia. Porque si uno observa su recorrido completo, lo que aparece no es la imagen de una caída. Aparece la imagen de una vida inmensa. Un niño nacido en Michoacán, que salió de un origen sencillo para convertir su voz en refugio de millones. Un compositor que no necesitó artificios para quedarse en la memoria colectiva. Un artista que atravesó décadas, formatos, modas y generaciones sin perder el vínculo emocional con su público. Un hombre que ya vivió la gloria, la permanencia, la reinvención y el reconocimiento. Y cuando alguien así llega a una etapa más introspectiva, lo último que merece es que su madurez sea reducida a un titular de tristeza. Lo verdaderamente importante aquí no es preguntarse si Marco ya no es el mismo de antes. Claro que no lo es. Nadie debería ser exactamente el mismo después de tanto tiempo vivido. La pregunta correcta es otra. ¿Qué significa llegar hasta aquí sin haberse vaciado por completo? ¿Qué significa seguir teniendo sensibilidad después de tantos años de exposición? ¿Qué significa conservar humanidad después de haber sido convertido tantas veces en símbolo? Y tal vez la respuesta está precisamente en esta etapa más serena, en esta forma distinta de estar en el mundo. En esta aparente quietud que algunos no entienden porque siguen creyendo que solo existe valor cuando hay movimiento constante. Pero la vida enseña otra cosa. Enseña que hay momentos para conquistar y momentos para contemplar. Momentos para gritar y momentos para callar. Momentos para llenar estadios y momentos para escuchar la respiración de una casa en calma. Y si Marco Antonio Solís está entrando en esa segunda dimensión, no deberíamos verlo como una pérdida. Deberíamos verlo como la consecuencia natural de una existencia profundamente intensa. Después de tantos años entregando emoción, quizá ahora le toca vivirla desde otro lugar. Más íntimo, más lento, más suyo. También hay una lección muy fuerte para nosotros como público. Durante años hemos aprendido a admirar el éxito, pero no siempre sabemos respetar los ciclos. Aplaudimos la cima, pero nos incomoda la pausa. Celebramos el rendimiento, pero nos cuesta honrar el descanso. Y por eso historias como esta revelan algo incómodo sobre nuestra mirada. A veces no sabemos querer a nuestros ídolos cuando dejan de ser inagotables. Nos gusta recibir de ellos canciones, giras, momentos inolvidables, pero olvidamos que detrás del mito hay una persona real que también se cansa, que también cambia, que también necesita que la dejen respirar sin convertir cada silencio en una señal de desastre. Si algo demuestra la vida de Marco Antonio Solís, es que el legado no depende de la velocidad con la que alguien siga avanzando, sino de la huella que ya dejó. Y su huella es inmensa. Está en las canciones que siguen sonando décadas después. Está en los recuerdos de quienes amaron, lloraron o resistieron con su música de fondo. Está en la memoria de una América Latina que encontró en sus letras una forma de nombrar lo que sentía. Eso no se borra porque hoy esté más reflexivo. Eso no se debilita porque quiera bajar el ritmo. Al contrario, se vuelve todavía más valioso porque nos recuerda que detrás del artista eterno siempre hubo un ser humano. Y quizá ahí está la idea más poderosa con la que vale la pena cerrar. Lo triste no sería que Marco Antonio Solís esté viviendo una etapa más silenciosa. Lo triste sería no permitirle vivirla con dignidad.
Lo triste sería exigirle eternamente la misma intensidad, solo para no aceptar que el tiempo pasa. Lo triste sería olvidar todo lo que ya nos dio por estar obsesionados con lo que todavía podría darnos. Porque cuando alguien ha entregado tanto, lo mínimo que merece no es especulación, es respeto. Por eso, más que hablar de un final triste, habría que hablar de una transformación humana. De un hombre que después de haber conocido la cima, ahora parece buscar equilibrio. De una figura gigantesca que ya no necesita demostrarle nada al mundo. De un artista que quizá está enseñando sin proponérselo que la paz también puede ser una forma de triunfo. Y tal vez esa sea la verdad más profunda de toda esta historia. No estamos viendo el derrumbe de una leyenda. Estamos viendo a una leyenda aprender a vivir sin tener que sostener el aplauso a toda hora. Si alguna vez una canción de Marco Antonio Solís te acompañó en una noche difícil, en un amor imposible, en una despedida o en un recuerdo que todavía duele, entonces entiendes que su valor no depende de un rumor ni de una interpretación exagerada. Su valor ya está escrito en la vida de millones. Y por eso hoy, más que nunca, lo correcto no es alimentar el drama. Lo correcto es mirar su historia con madurez, con sensibilidad y con gratitud. Porque después de todo, hay artistas que llenan estadios y hay artistas que llenan memorias. Marco Antonio Solís pertenece a los segundos, y esos no desaparecen cuando baja el ruido. Esos permanecen incluso cuando el escenario se apaga.